Ramas anexas de la criminología. Criminología. Para entender este término tenemos que entender lo que es y de qué trata. Se podría decir que es una disciplina, una ciencia que estudia las causas del crimen y analiza el por qué se ha generado este delito, ¿no ve? También es una ciencia que abarca o estudia a la víctima y al delincuente. Esta disciplina de estudio de la criminología nos puede mencionar diferentes ciencias, ¿no? Entre lo que son las ciencias forenses, el derecho, la sociología, la seguridad y la propia criminología. También vemos, entre las que ya mencionamos, vamos a ver lo que son las ramas de la criminología y otras disciplinas complementarias. Entre las ramas tenemos a lo que es el derecho penal, derecho procesal penal, derecho penitenciario, penología, la victimología, la sociología, la psicología y la antropología. Y dentro de las ramas complementarias o las auxiliares tenemos lo que es la seguridad, el control, políticas criminales y estadísticas. También como siguiente punto tenemos la criminología y derecho. No debemos olvidar que derecho es algo fundamental, es un pilar fundamental, es un estudio fundamental en el cual regula el comportamiento de las personas y las relaciones sociales que tiene esta persona, ¿no? En la sociedad. En el conocimiento jurídico podemos ver que la criminología o el criminólogo tiene una visión mucho más amplia sobre las situaciones sociales que existen, ¿no? En el contexto. Ya viendo estas disciplinas de forma más concreta, podemos decir que existe el derecho penal, derecho procesal penal, derecho penitenciario y la penología, que es otra ciencia autónoma. Como siguiente punto, derecho penal. Son un conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, además de que tienen como objetivo asegurar de forma elemental la convivencia entre toda la sociedad, ¿no? Entre la convivencia humana pacífica. Ese es su objetivo elemental, ¿no? Que haya una convivencia humana pacífica, según Cusi, Enrique Cusi. Siguiente punto, derecho penal y criminología. Podemos decir que en esta ocasión hay dos vertientes, entre lo que es la antropología, la antropológica y la vertiente de sociología criminal. Basándonos después en dos autores, que es Antón Oneca y Garofalo. Antón Oneca decía que el delito no va desde la norma, sino que lo ve él como un fenómeno colectivo, además de que estudia la personalidad del delincuente, según Antón Oneca. Mientras que Garofalo decía que cualquier acto delincuencial es con un término de disvalor social, o también tiene unas conductas despiadadas. También Garofalo nos mencionaba que hay dos delitos, que son las naturales y los delitos artificiales. El derecho penal toma en cuenta lo que son los delitos naturales y artificiales. La criminología se ocupa más de los derechos naturales, de los delitos naturales. Pasando como siguiente punto, derecho penal y criminología. El derecho penal y la criminología son ciencias diferentes, son ciencias autónomas, no son dependientes, no dependen uno del otro, son independientes, son diferentes ciencias y no podemos negar que tienen una relación ambas, tanto derecho penal como la criminología. Están relacionadas, pero no depende uno del otro.
son ciencias apartes. El derecho penal es aparte y la criminología es aparte. Y podemos mencionar las diferencias que se encuentran. Comenzaremos con derecho penal y posteriormente con criminología. Derecho penal. El derecho penal es fatalista y solo busca la acción, la sanción. Un ejemplo que podría decir es una persona que roba, ya 8 años, 10 años, 15 años de cárcel ya. Persona que viola, 25 años, 30 años. Persona que mata, 30 años. El derecho penal es sancionador. Directamente es anunciativo, porque ya te dice en el código mismo, ¿no? No le importa nada más al derecho penal. Directamente sancionar. Como dice en el código, el que robare, el que matare, el que violare. Entonces, de eso está hablando el derecho penal. Está hablando de la sanción que implica esto, ¿no ve? Y ya viendo como siguiente punto a la criminología. La criminología tiene otro punto de vista, otra perspectiva, ¿no? De la criminología primero analiza, piensa, busca la razón de las cosas. ¿Por qué esa persona ha matado? Le pregunta por qué, cuál ha sido el motivo de delinquir, ¿no ve? Justamente analiza todas estas cosas, se pregunta, justifica, a diferencia del derecho penal, que el derecho penal directo sanciona, pone normas de sanción, mientras que la criminología todavía pregunta, analiza. Por ejemplo, pregunta joven, ¿por qué ha matado? Joven, ¿por qué ha robado? ¿No? Entonces, esa es la diferencia. La criminología todavía analiza, piensa, justifica, busca la razón. Y el derecho penal es anunciativo, fatalista y sanciona directamente. Además de que en esta ocasión se podría decir que la criminología y estudia al criminal y a la víctima, ¿no? O sea, quiere reinsertar a la sociedad, hay que complacer a la... Si estamos justificando el delito, tenemos que complacer también a la víctima, entender cómo se siente para que igual esté tranquilo, ¿no? No se le puede hacer a un lado a la víctima y analizar solamente al delincuente. Entonces, todas estas situaciones para reinsertar a la sociedad, tanto a víctima como al delincuente. Pasando como otro punto, tenemos lo que es el derecho procesal penal y en aquí vamos a observar 3 elementos fundamentales, ¿no? Entre los que son análisis del acto criminal, la determinación de la responsabilidad penal y la selección de sanciones o penas. Entre lo que es el análisis del acto criminal, el juez tiene que conocer, valorar el hecho, las causas, y, al igual que la criminología, pero la criminología actúa mucho más antes. En el siguiente punto que tenemos, que es determinación de la responsabilidad penal, el autor, partícipe, investigador, en función del juez, pero a la criminología también le interesa saber cuál es el tratamiento que va a seguir. Siguiente punto, el tercer elemento fundamental es la elección de la pena o sanción. Lo que hace la criminología en aquí es, recomienda esas sanciones para que se considere un remedio, ¿no ve? Pues cuando se considera un remedio. Y también nos dice que el derecho penal es normativiza y el derecho procesal penal directamente lo aplica. Pasando al siguiente punto, derecho penitenciario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y la seguridad y toma en cuenta la medida de seguridad. Pasando al siguiente punto, que es penología. La penología tenemos que es esa ciencia penal que se encarga de la aplicación y ejecución de las penas. Y de forma general también ve el castigo y el tratamiento que se le puede hacer
a ese delincuente, ¿no? Es una disciplina autónoma la penología. Pasando como siguiente punto, la victimología, que es el estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas, según sus estilos de vida que pueden conllevar a una probabilidad mayor o menor de ser personas determinadas de una víctima de un crimen. O sea, el estilo de vida que tenga esa persona podría llevarle a una menor o mayor probabilidad de ser víctima de un crimen. ¿En qué sentido? Un ejemplo puede ser una persona, ya sea una mujer provocativa, que está en altas horas de la noche por la calle, en una calle silenciosa, ¿no? Puede llegar a ser víctima porque su estilo de vida lo conlleva. A ella tal vez le gusta andar ligera de ropa, entonces en ese sentido esa persona puede llegar en mayor probabilidad a ser una víctima. Siguiente punto tenemos lo que es la psicología. Desde el punto de vista de la psicología, podríamos decir que el criminal es una persona que tiene algún tipo de trastorno mental. También tenemos que tomar en cuenta de la psicología que nos habla de esas percepciones del crimen, de las sensaciones y también de los procesos mentales, ¿no? Se podría decir que esas personas que tienen algún problema psicológico es porque han tenido algún trauma, una experiencia traumática, posiblemente desde etapas de su niñez, que es lo más probable, ya sea abuso, daño, abandono, que eso genera cambios en sus pensamientos y en sus conductas, ¿no? Y también podría ser el tipo de crianza, ¿no? Por el ambiente mismo que los vuelve así, que siguen unas normas opuestas a lo que la sociedad propone, ¿no? A lo que la sociedad pide para que vivamos en armonía. Un ejemplo podría ser un psicópata, ¿no? El psicópata no sigue las reglas, las normas de convivencia, ¿no? Para que todos vivamos en armonía. Solo prefiere obedecer lo que es sus códigos, sus reglas mismas de él, ¿no? Pasando al siguiente punto tenemos lo que es la sociología. En aquí podemos ver varios autores, entre lo que son Maxwell, Mancini, Enrico Ferri y Lombroso. Maxwell nos dice que esa causa de criminalidad, esa causa de la sociología criminal requiere dos elementos fundamentales, ¿no? Que son el individuo y la sociedad. En cambio, Lombroso dice que la causa del acto criminal está constituida en condiciones anómalas del criminal. Pasando a lo que es Mancini, Mancini nos decía que para la sociología criminal, que es una ciencia descriptiva que realiza la historia natural del delincuente, mientras que Enrico Ferri, él dice que es una ciencia positivamente observable, realista, o sea, es decir, que es una ciencia que resume el delito, el delincuente y la pena. Ya pasando al siguiente punto, que es antropología. Antropología estudia los factores antropológicos con relación a la actividad criminal. Su objetivo de este estudio es ver los rasgos físicos, psíquicos y morfológicos de los criminales. Lombroso en esta parte nos menciona que nos habla, ¿no?, del criminal atávico, que presenta ciertas características para ser reconocido, entre las cuales es el desarrollo excesivo del cerebelo, el rostro asimétrico, dentición anormal y la característica más reconocible de un criminal atávico, el hoyuelo en el medio del occipital. También hace una
cierta similitud a lo que es el hombre salvaje. Pasando al siguiente punto y concluyendo, ¿no? Política criminal. ¿Qué son las políticas criminales? Las políticas criminales son las que ofrecen. ¿Y quiénes ofrecen? Ofrecen el presidente, el prefecto, el gobernador, el alcalde. Son ofertas, o sea, ofrecen ofertas, o sea, propuestas para, para terminar con lo que es, para un ejemplo que podría decir, luchar contra la delincuencia, ¿no? También proponer seguridad ciudadana, son las propuestas que hacen el alcalde, el gobernador y entre otros, ¿no? Y eh, esas políticas criminales que va a meter, ya sea el alcalde o cualquiera de los que metan sus propuestas, van a querer erradicar algo en específico. En este caso, digamos, erradicar la pobreza. Va a meter políticas criminales para que esas personas pobres puedan tener trabajos y no estén delinquiendo. También va a buscar la seguridad ciudadana. Vamos a hacer, ejemplo, grupos de grupos que defiendan automáticamente de los delincuentes, ¿no? Si en caso no viene el policía, eh, actuar como grupo, ¿no? Y defendernos de la delincuencia, ¿no? Eso es seguridad ciudadana que propone el alcalde. También se podría decir que son políticas criminales, la abertura de cárceles, la abertura de orfanatos, crear centros de acogio, ¿no? Donde acogen delincuentes juveniles. Todo eso es políticas criminales y no se le puede decir políticas delincuenciales, ya que son políticas criminales porque quieren erradicar algún crimen. ¿A través de qué? De políticas. Quienes la proponen o quienes ponen esas propuestas son los que ya mencioné, el presidente, alcalde, prefecto, gobernador y entre otros. Y así concluyo con el tema. Gracias.